Bueno, bienvenidos a la tercera parte de las clases de la historia de Omega de Israel Antiguo. Para empezar con esto, me gustaría pedirle a alguno de ustedes si quiere tener la primera oración. Oro yo. Bueno. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso sábado de sol que en tu amor nos regalas. Gracias porque como hijos tuyos podemos estar reunidos para abrir tu palabra y ver cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros en esta última generación que está sobre la tierra, entender cuál es la misión que tenemos que cumplir, cómo llevar adelante el mensaje que tú quieres que demos. Te rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro grupo, y que realmente podamos ser portadores de luz. Bendice a Agustina, que va a presentar las diapositivas y la charla, y a cada uno de los oyentes. Te pido en el nombre de Jesús esto. Amén. Amén. Bueno, disculpen, voy a tener que pedirle a mi esposo si quiere sacar los perros a otro lado, para que no quede el video con los ladridos, cosas de estar en cuarentena en la casa. Bueno, me gustaría empezar haciendo un repaso de lo que vimos hasta ahora, de las primeras dos clases. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Esta es la parte en la que me gustaría que todos ustedes participen. Quizás dejarlas encerradas en el deck. Bueno, ¿qué es lo que vimos hasta acá, hasta ahora? Empezamos estudiando la historia de Cristo y cómo esa historia refleja en nosotros como generación, ¿no? Y quiero que hagamos un repaso de todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos construyendo y que saquemos algunas ideas en claro. Entonces, hasta ahora en las primeras dos clases vimos que en 1989 nace un movimiento profético. ¿En qué estaba basado esto? En un grupo de personas que empezó a estudiar que la historia se repetía de manera similar siempre, seguía patrones, y en un entendimiento profético de Daniel 11, 40 y 45, que son los últimos versos del capítulo 11. El mensaje que unió a este grupo de personas, el pegamento le puse acá, es la preparación para la ley dominical. Cuando se entiende Daniel 11, 40 al 45, se puede identificar las batallas del rey del sur y el rey del norte y los personajes respectivos. Vos no estás cooperando. Y los personajes respectivos, ¿no? Y es importante esto, me distraje por el ruido que había en el micrófono, es importante esto porque, ¿qué es el pegamento? Es el mensaje que unió a estas personas, y era prepararse para el versículo 41, que es cuando el rey del norte toma la tierra gloriosa. Esto es interesante porque vemos que desde 1989 hasta el día de hoy pasaron 31 años, y paso a paso, estamos en el año 31, paso a paso Dios nos va llevando de a poquito, porque Él sabe que podemos ir caminando, es como Él sabe nuestra capacidad de avance, ¿no? Y entonces va refinando la información que nos da de a poco, porque entiende nuestras limitaciones. Entonces acá les puse algunos ejemplos de cómo Dios lo hizo en las historias pasadas. Vamos a ver el ejemplo de Miller y el ejemplo de Juan el Bautista. Estos dos predicadores representan lo que representaba Jeff para nuestra generación, que ellos traen un mensaje que funda un movimiento profético. Tienes que ir bloqueando a la gente que va hablando, porque hay mucha gente que tiene los micrófonos abiertos. Entonces, es importante esto, porque ¿qué es lo que predicaba Miller? Miller predicaba que en 1843 iba a venir Cristo. Esto no era correcto completamente. Pero ¿qué era lo que Dios quería que esa generación entiera? Que tenemos desde 1798, que es cuando empieza el tiempo del fin para ellos, hasta 1844. Y a partir de 1844 la predicación del mensaje del tercer ángel. Lo que Dios quería para esa generación era prepararlos. Pero el mensaje que los unió inicialmente no estaba refinado, tenía algunos errores.
Lo que Dios quería para esa generación era que ellos entiendan que había un santuario celestial, que ellos acepten el sábado como día de reposo, y lidiar con el tema ampliamente difundido en las iglesias protestantes de Estados Unidos de la esclavitud. Todas las personas cristianas en esa época, en la época de Miller, la mayoría de la población tenía esclavos, especialmente en el sur de Estados Unidos. Y Dios quería que se lidie con estos problemas para prepararse para la venida que Él quería tener. Él quería volver en esa generación, que es nuestra generación alfa. Pero si Miller hubiera empezado predicando sobre el santuario celestial, sobre la importancia de guardar el sábado y la importancia de no tener esclavos, eso no hubiera fundado un movimiento profético porque simplemente no se estaba preparado para un mensaje así. Entonces Dios tuvo que llevar paso a paso a ese grupo de personas hasta que después de 1844 Elena se levanta como profeta y ella escribe las cosas, por ejemplo, de la esclavitud. ¿Mm? Vamos a esperar un ratito, Adrián, porque déjame que termine de terminar con estos ejemplos. El ejemplo de Juan el Bautista es otro. Entonces, Juan el Bautista empieza un movimiento profético basado en el tiempo se acerca, el reino de Dios se acerca y va a venir el Mesías. Pero ¿cuál era el Mesías que estaban esperando ellos y que Juan el Bautista incluso él mismo estaba esperando? Un rey de gloria. Si Juan el Bautista hubiera empezado a predicar en el desierto acerca de el Mesías sufriente, de un Mesías que iba a ser crucificado, de que Israel en realidad estaba por terminar su tiempo de gracia, y que nunca iba a volver a ser una nación serio, nadie se hubiera unido a ese movimiento, nadie hubiera aceptado esa invitación a estudiar y a prepararse. Entonces, cuando empieza nuestro movimiento profético, empieza con una urgencia de que la ley dominical viene pronto, porque se cumplió el versículo 40, entonces lo que sigue es el versículo 41. Y este tiempo va a pasar muy rápido, ya sabemos que los últimos movimientos son rápidos, lo dice Elena, entonces esto fue lo que unió a las personas. Y esto es importante entenderlo, porque si nosotros vemos que la historia se repite, podemos entender entonces que el pegamento que unió a nuestro movimiento en el inicio, igual que los movimientos anteriores de reforma, no deberíamos criarlo y poder disecarlo y entender si eso sigue vigente realmente y qué errores tiene y qué refinamiento le podemos hacer. Otra cosa que vimos hasta ahora es la línea omega de Israel antiguo. Antes, cuando en parte porque ¿se está escuchando? Sí, Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? sí, se corta. Bueno, quizás porque estamos con dos computadoras. ¿Querés apagar el wifi de tu celular? Yo te escucho bien a vos. Ah, bueno. Entonces, seguimos con... ¿Hasta dónde los perdí? Déjenme que les pregunte dónde los perdí, entonces empiezo de vuelta desde ahí. Capaz lo que podés hacer es ir a hablar un poco más pausado, pero vas bien. Totalmente, gracias Emma. Del Estoy tratando en mi pegamento. mente, pero mi cuerpo no responde. Nosotros, ¿No se entendió ese comentario? No, desde Bueno. la parte del pegamento, del mensaje que unía a las personas. Entonces, este mensaje que unió a nuestro movimiento en el comienzo, así como el que unió al movimiento millerita, que no era a donde Dios los quería llevar. Dios quería que esa generación transite paso a paso todas las pruebas o el proceso hasta llegar a una preparación que quería lograr. Pero para esto pasaron 46 años. Así también con el mensaje de Juan el Bautista. Pasó un tiempo considerable hasta que los discípulos entendieron que ellos tenían que llevar el mensaje a los gentiles, que Israel no iba a ser restaurado en ese tiempo, y que se terminaba su nación como ellos la conocían. Así nosotros también, cuando sabemos que la ley dominical y el hecho de que viene es lo que nos une, tenemos que entender que el primer mensaje, que es el que levanta el movimiento profético, siempre tiene algún error. Lo que está correcto es que es momento de tomar acción y empezar a estudiar,
pero tiene algunos errores que tienen que ser refinados con un proceso del tiempo. Así como Juan el Bautista predicaba que Cristo iba a ser un rey de gloria, y no que iba a ser un rey sufriente, y que la nación estaba por terminar, si nosotros hubiéramos hablado al principio de todo esto, en 1989, sobre las cosas de que estamos hablando hoy en día, eso quizás no hubiera unido un grupo de personas, no hubiera levantado, no hubiera llamado la atención. Pero es porque Israel no estaba preparado para eso. Dios tiene en cuenta estas limitaciones humanas y nos tiene misericordia. Entonces apela a lo que nosotros conocemos. Aunque sean cosas erradas o en una visión toscas, que no tengan gran detalle o no sean acertadas en las cositas chiquititas. Y es interesante que Dios hace eso, porque es realmente con mucho amor que Él hace estas cosas. ¿Qué otra cosa vimos? Vimos la línea Omega de Israel antiguo, anteriormente llamada la línea de Cristo. ¿A alguien le gustaría decirme por qué es importante tener el nombre correcto y no llamarla por el nombre, y cuál es el error y cuál es la limitación que hay ahí? Quizás alguien que esté al día con los videos, los estudios. Esteban, Facundo, Gastón. ¿Quién habló? Yo quisiera decir, Bueno, antes le decíamos la línea de Cristo y decíamos que la línea terminaba con la vida de Cristo, con su muerte. Pero ahora sabemos que es la historia del Israel antiguo, cuando terminó, incluso pasaba las 70 semanas. Es claro, hasta todo el trabajo de los discípulos posterior a Jesús. claro, gracias Miriam. Y uno de los errores que tiene es que cuando pensamos en él como el principal personaje de la historia, lo que estamos haciendo es limitar nuestro entendimiento. Porque si pensamos en él como el personaje principal y le ponemos el nombre de él a la línea entera, esto hace que cuando termina la historia de él en la cruz, que por ahí tiende a ser lo que vemos como el final, porque él después asciende al cielo, ya nos perdemos la otra porción de la historia. Denme un segundo. Y entonces, esto es importante. Otro error, quizás, es que nosotros, por ejemplo, a la línea de Alfa de Israel antiguo le decíamos la línea de Moisés. Pero necesitamos un poquito de coherencia, porque Moisés en esa línea representa el primer mensajero, y Jesús el segundo mensajero. Y es como que no tenemos una forma estructurada de llamar a las cosas, y esto nos perjudica con nuestro estudio. Acá les pongo un ejemplo. Entonces vemos que Israel antiguo e Israel moderno, los dos tienen un alfa y un omega. Tenemos a Moisés y Josué, que son la línea alfa de Israel antiguo, Juan el Bautista y Jesús, que es el omega. Después tenemos a Miller y a Snow, y llegando a nuestra línea, que es lo que estuvimos hablando, la clase pasada y la anterior, también tenemos personas que levantaron un movimiento de reforma, y son nombres que muchos de nosotros ya conocemos y quizás para algunos sean nuevos. Pero la persona que empezó a estudiar que la historia se repetía y pudo interpretar adecuadamente Daniel 11:40 al 45 fue Jeff Pippinger. Pero nosotros sabemos que el primer mensajero tiene un tiempo y tiene algunos errores. Y después llega el segundo mensajero, que es el que refina el mensaje, y es el que acompaña en la segunda etapa. Es como un cambio de liderazgo. Una de las cosas que ya mencioné, pero la quiero mencionar de vuelta, es que el primer mensajero siempre tiene correcto el tiempo, en el sentido de que entiende que es momento de levantar un grupo, es momento de tomar una acción. Muchas veces el error del primer mensajero es la geografía. Por ejemplo, creer que el reino es terrenal. En el sentido este. Miller pensaba que Cristo iba a venir a la tierra, entonces tiene un error geográfico. Es verdad que iba a pasar algo relevante en la fecha que él había encontrado, pero no era la segunda venida a la tierra, era la segunda venida al lugar santísimo.
Elena habla de esto cuando lo explica en el conflicto de los siglos. Entonces, tenía la geografía errada. Así también Juan el Bautista. Juan el Bautista erró con la geografía porque pensaba que Cristo iba a instaurar un reino en la tierra, cuando en realidad el reino que Cristo iba a instaurar era un reino espiritual. Bueno, otra de las cosas que vimos hasta acá es la plantilla que usamos para estudiar. ¿En qué está basada? Está basada en los hitos de Elena de Marga, especialmente en el libro Conflicto de los Siglos. Miriam, están con los dos dispositivos al mismo tiempo y se escucha horrible. Entonces, ¿alguien quiere volver a responder esto que no se entendió bien? Repito, estos hitos están basados en lo que delinea Elena en el conflicto de los siglos. Ella menciona estos hitos. Nosotros simplemente los ponemos en una línea. Entonces, nosotros tomamos los hitos que Elena nos dice que va a pasar en el futuro, como por ejemplo el cierre de Puerta de Gracia, la segunda venida, que es lo que estamos esperando, la ley dominical, y nos damos cuenta que esto es una historia, es una línea del tiempo, es la historia del mundo. Entonces los ponemos en orden, qué es lo que esperamos primero, qué es lo que esperamos último. Pero esto lo superponemos con otra cosa, porque si no, no tiene sentido. Necesitamos más información. ¿Y con qué lo superponemos? ¿Emma? Digo que también está con el modelo de la agricultura, ¿no? Exacto. Entonces, vemos que Elena y la Biblia, ambas, la inspiración en general, nos unen los eventos que son predichos para el tiempo del fin, como los que mencioné recién, con hitos de la naturaleza, con estaciones de la naturaleza, que son, por ejemplo, el arado, la lluvia tardía, la cosecha. Entonces, cuando nosotros superponemos esto, nos ayuda un montón. Y vemos que es importante realmente entender todo el proceso de la agricultura, porque nos muestra que previo a la lluvia tardía, que siempre esperamos para la ley dominical, hay hitos previos que necesitamos entender y comprender. Entonces, esta es la plantilla que les propuse. Vemos que tenemos un periodo de arado, un periodo de lluvia temprana, un periodo de lluvia tardía y un periodo de cosecha. Y después, cuando Cristo viene, lleva el trigo al granero celestial. Vemos que dentro de estas dispensaciones hay dos hitos que no están identificados en la inspiración. Y así como los judíos de antaño les tocó encontrar algunos hitos basados en Daniel 9, a nosotros también nos corresponde hacer lo mismo y tener conciencia del tiempo en el que vivimos. Uno de los errores que tenemos como pueblo adventista es que si nuestro foco está puesto en la ley dominical, y es como que muchos quizás inconscientemente esperan la ley dominical para el reavivamiento y la reforma, esto es equivalente a esperar lo que pasó con el ministerio de Pablo y los gentiles. Estamos esperando de la historia de Hechos, de qué hicieron los apóstoles y cómo conquistaron el mundo con el mensaje de Cristo. Estamos esperando las epístolas. Y es como si descartáramos los evangelios, porque están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y después viene Hechos de los apóstoles. Es como que descartamos la parte previa. ¿Y por qué es un problema esto? Porque los 4 evangelios generalmente lo vemos basado en una visión moral nomás, de que nos habla de la historia de Cristo, nos habla de su carácter. Sí, también, pero mucho más que eso. Porque si lo ponemos en una estructura, nos damos cuenta de que los evangelios nos están hablando de la preparación que la iglesia tiene que tener previo a la conquista del mundo. Es la historia del zarandeo. Es un ejemplo claro de cómo funciona el zarandeo para Dios. Y esto es muy, muy importante que entendamos.
¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Se entendió lo último que dije? Sí, yo quería hacer un aporte. Bueno, Cuando nosotros, por ejemplo, decimos línea de Cristo, en vez de la línea omega del Israel antiguo, y Cristo fue sacerdote, y después entendimos el tema de los fractales, presta lugar a confusión, porque podemos ver una línea que sea de Cristo, así como podemos ver una línea de sacerdotes para los 144.000, y también una línea general de toda la historia. claro, exactamente. Entonces, es la historia que estamos estudiando, que es la visión macro al principio, que está basada en el modelo que nos da Elena, es la historia que va a vivir los 144.000. Pero dentro de esa historia vemos grupos. Entonces, si nosotros le tratamos de hacer encajar la historia de Cristo con la historia de la última generación, nos quedamos cortos, porque hay una porción grande de la historia que no estamos abarcando, que es justamente la más importante, la conquista del mundo gentil. ¿Alguna otra pregunta hasta este punto? Por favor, no sean tímidos, que es como una clase de repaso. Yo no oí la primera parte porque no lograba conectarme. No sé si llegué ya con este ejemplo de la cosecha, etcétera, etcétera, pero no oí la primera parte del repaso. Si se pudiera, muy brevemente. Es medio largo. Ah, bueno, Pero, no pero importa. te vamos a pasar los videos para que mires las clases anteriores. ¿Te parece bien? Ah, perfecto, Estábamos perfecto. viendo de que nació un movimiento en 1989, qué fue lo que unió a esto y qué características tenía similar. Las personas que empezaron a estudiar los temas que hoy estamos estudiando de manera refinada, con Juan el Bautista y con Miller, y cómo en realidad el mensaje inicial tenía errores. Pero eso fue a propósito, porque Dios nos conoce y conoce nuestras limitaciones. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. De nada, Graciela. Un gusto. Bueno, continuemos. Gracias. Otra pregunta para repasar. ¿Qué diferencia hay entre una línea alfa y una línea omega? Y se la vamos a dar a Esteban Heinze. Bueno, la diferencia más fácil para identificar es que la línea alfa termina en fracaso y la línea omega termina en éxito. Y aparte, los hitos muchas veces se dan en forma invertida, no son similares. Ok, muchísimas gracias. Marcos, ¿estás levantando la mano? Sí, Agus, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Sí, mi única pregunta que me dijiste, o si escuché mal, dijiste que Jeff Pippinger, cuando inició el estudio y tenía algunos errores, o algún error, creo que lo usaste en singular. ¿Es correcto o entendí mal? Es correcto. Bueno, después lo hablamos entonces para entender cuál es, ¿sí? Así no Bueno, te quito tiempo. Gracias. Bueno. Uno de los errores que suelen cometerlos, por ejemplo, si vemos los errores que cometió Miller, él no guardaba el sábado, él tenía esclavos probablemente por la época en la que vivía, no había hecho la reforma pro salud y no entendía el tema del santuario celestial. También creo que él tenía el error de la inmortalidad del alma, que son todos errores que obtuvo del catolicismo, de los 1260 años de cautiverio ideológico. Juan el Bautista creía que el Mesías iba a derrocar a los romanos. Entonces vemos de que, por más de que ellos están haciendo el trabajo de Dios y son personas elegidas, tienen errores y cumplen su función igual, pero después hay un proceso de refinamiento. No sé si eso te ayuda, Marcos, si quedó claro. Sí, yo iba a preguntarte después tranquila, después aparte vemos el tema de los de Jeff Pippinger específicamente. Bueno, entonces, ¿qué similitudes hay entre las historias omega? En las historias omega vemos claras las dos etapas. Primero se conquista la iglesia y después se conquista el mundo. Y vemos grupos. Vemos que en la iglesia hay dos subetapas de
las personas que primero responden al mensaje y las personas que después responden al mensaje. Y entonces después juntos llevan el mensaje al mundo y finalmente, previo a la segunda venida de Cristo, o previo al cierre de la línea de reforma, todos estos grupos se unen en un gran grupo solos, los tres juntos. Generalmente le decimos sacerdotes, levitas y netineos. O si por ejemplo queremos tomar la historia del samaritano, tenemos el sacerdote, tenemos el levita y el samaritano. Entonces vemos que en realidad en la Biblia tenemos la mención a los tres grupos muchas veces y de distintas maneras. Lo podemos estudiar en la historia de Esdras y en otras historias también. Y lo que nos provee la línea de Cristo para nuestros días es que es la plantilla perfecta para nosotros porque hay un tipo de la segunda venida, que ahora lo vamos a repasar en unas diapositivas más adelante. Pero vemos que primero están los discípulos de Cristo, que lo siguen, que son poquitos. Después en el Pentecostés, gran parte de la iglesia judía acepta el mensaje del Mesías, y después esas personas juntas les llevan el mensaje y la predicación del Evangelio a las naciones paganas. Entonces eso es lo que nosotros esperamos también, porque vemos que la iglesia tiene que ser reformada, zarandeada, y después, una vez que entiende su misión, conquistar el mundo con un mensaje correcto y puro. Con esto habíamos concluido la primera clase y lo estuvimos repasando en la segunda clase. Esto que les muestro acá es una visión macro. Tenemos superpuestos la historia de la última generación, como es predicha por Elena, más los primeros dos hitos, que son hitos que encontramos mirando la actualidad y con un estudio de las profecías, como por ejemplo Daniel 11, 40, y las trompetas, estudiando las trompetas, especialmente las últimas tres, el rol del Islam en la profecía bíblica. Y lo superponemos con la historia de Cristo. Y vemos cómo los hitos encajan. Hay 5 hitos que son los más importantes y 4 dispensaciones entre esos hitos. Son el arado, la lluvia temprana, la tardía y la cosecha. Vimos, ahora vamos, ahí ya vamos. Entonces el objetivo de esta clase es entender que las líneas realmente tienen que ser nuestra base, nuestro fundamento para responder preguntas cotidianas. Preguntas personales y cotidianas que nos pueden surgir. Por ejemplo, cuando estudiamos los evangelios, lo que deberíamos estar preguntándonos es, ¿quién es cada personaje? ¿Qué rol juega? ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona? Si nosotros entendemos, como dijo Pablo, que todas las historias fueron dadas para la última generación, entonces si las historias fueron todas para la última generación, tenemos que entender más que lo moral. Porque si Dios solo quisiera que fuéramos buenas personas, nos podría haber dado un solo libro de la Biblia y hubiéramos entendido lo suficiente. Pero Dios quería que entendamos mucho más. Por ejemplo, algunas preguntas que nos pueden ayudar a responder las líneas. Dudas personales. ¿Será que tengo que predicarle en este momento a mi vecino católico? ¿Será que tengo que compartir mi fe activamente con él? ¿Será que tengo que salir a repartir libros un sábado a la tarde? ¿Qué pasa cuando alguien de influencia se va del movimiento? ¿Cómo lo explico? Si tengo que decidir entre qué es verdad y qué no es verdad, ¿dónde lo veo reflejado? En las líneas, en la historia. Entonces, todas estas preguntas las podemos encontrar fácilmente si realmente nos enfocamos en hacer el estudio metodológico. Si entendemos los hitos grandes y vamos buscando los detalles, eso nos trae un montón de luz para nuestra propia vida. Volviendo a acá. Esto es lo que habíamos visto. Vimos que había fractales. El año en que se entienden los fractales fue el año 2014. Que vemos que cuando hay 3 grupos y la cosecha es diferida, primero hay una cosecha, después hay otra cosecha y después hay otra cosecha, la cosecha del primer grupo, del segundo grupo dentro de la iglesia y la cosecha del tercer grupo, que es el grupo del mundo. Entonces, tiene que haber 3 procesos de lo que es la naturaleza, lo que es el modelo de la agricultura. Y cuando lo vemos así, vemos que el primer grupo
termina en cierto momento, que es lo que nosotros llamamos pañum, y entonces podemos hacer un enfoque fractalizado. Podemos estudiar cada grupo individualmente. ¿Qué pasa en el arado de cada grupo? ¿Cómo es la lluvia para cada grupo? ¿Cómo es la cosecha para cada grupo? Esto es muy importante. Una de las cosas que no hicimos la clase pasada fue explicar los hitos de Rafia y Pañum. ¿De dónde salen estos nombres y por qué los asociamos con años? Y ahora voy a intentar explicar eso de manera breve. Es muy importante estudiar Daniel 11, 40 al 45, y en general Daniel 11, para poder entender el tiempo en el que vivimos nosotros ahora y qué está pasando. Está lleno de historia, pero esa historia es una parábola para nosotros, y la podemos alinear con nuestra historia. Y tiene estructuras muy interesantes de cómo la historia se repite dentro del mismo capítulo. Pero antes que nada, me gustó mucho este pensamiento, que la segunda venida Patmos, como vimos en la primera clase, es un tipo de la segunda venida. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, Pablo, cuando le escribe la carta a Tesalonicenses, les dice que no sean engañados, porque parece que algunas personas dentro de ellos creían que Jesús iba a venir en la generación de ellos, de Pablo. Sin embargo, no era así. Entonces Pablo les dice, no, falta que venga la apostasía, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. Sabemos que esto se refiere al papado, porque Elena lo dice con claridad. Pero Elena también nos da esta cita que dice su segundo advenimiento fue en la isla de Patmos, en el tomo 19 de los manuscritos liberados. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? Es una pregunta válida. ¿Por qué será que Elena eligió esas palabras? Lo que les quiero sugerir es que Dios hizo esto justamente por misericordia con nosotros. Él nos quería dar una línea entera, una historia entera para que estudiemos desde el comienzo de la Reforma hasta la Segunda Venida como tipo para que nosotros entendamos nuestra propia historia. Es re lindo pensar que Dios hizo eso por nosotros, que esas palabras que Elena puso ahí no son una casualidad, fueron intencionales, porque el Espíritu Santo estaba pensando en que nosotros íbamos a necesitar esa estructura para entender algunas cosas. Ahora estamos viendo un fractal. Tenemos el nacimiento, el bautismo, la primera purificación del templo, la crucifixión y el Pentecostés. Y esto lo alineamos con años recientes, como 1989, 2001, 2014, 2019 y Pañum, que está en el futuro todavía. Ahora, ¿de dónde salen Rafia y Pañum? Estos conceptos. Bueno, Rafia y Pañum fueron batallas que pelearon el rey del norte y el rey del sur, y están escritas en los libros de historia y están escritas en Daniel 11. Y es interesante porque nosotros podemos encontrar, esto es solamente un resumen del estudio, pero me parecía importante referirlo acá. En 1798 nosotros tenemos que el rey del sur, que era Francia en ese momento, le da una herida mortal al papado, que era el rey del norte. En 1989 nosotros vemos que cae la Unión Soviética por una alianza entre Estados Unidos y el papado. Y eso es una victoria para el rey del norte. Sin embargo, la ley dominical recién está en el versículo 41, que es cuando el rey del norte toma la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Estados Unidos, porque es el equivalente a Palestina. Es a donde el pueblo de Dios fue a practicar su libertad religiosa, a donde huye de un cautiverio después de los 1260. En este caso, y en el caso de Palestina, salían de Egipto. Y es una leche que es una tierra que fluía en leche y miel. Y es una tierra que fue muy prosperada por Dios, y Elena dice que no hay otro país que haya sido tan bendecido como los Estados Unidos de América. Esto nos da un paralelismo importante entre lo que era Palestina y lo que era Estados Unidos, y cómo Palestina estaba relacionada con Israel, y cómo Estados Unidos está relacionado con la Iglesia Adventista. Es como la nación y el pueblo que la habita están intrínsecamente relacionados en el curso de la historia. Pero entre el versículo 40 y la interpretación de la Unión Soviética hasta la ley dominical, que todavía no ocurrió, vemos que pasan más de 30 años. ¿Podemos realmente nosotros estar entre dos versículos? ¿Podemos estar en un lugar en el que no sepamos en dónde estamos parados en la historia? ¿Podemos estar en un limbo? Fue entonces que hace muchos años ya se
dieron cuenta de que había una estructura interesante en el capítulo 11 de Daniel. Vemos que inundará y pasará es una frase que se menciona en el versículo 40 y en el versículo 10. Y la tierra gloriosa es tomada por el rey del norte en el versículo 41, pero también en el versículo 16. Si nosotros hacemos una estructura y alineamos el verso 40 y el 10 y el 41 con el 16, podemos ver un paralelismo, podemos ver una estructura. Y entre el versículo 10 y el versículo 16 tenemos dos batallas. Y si esta estructura encaja perfectamente y vemos todas otras variables que nos ayudan a creer que esto es así, podemos entender que esas dos batallas tienen que tener su correlación en la historia actual. Obviamente nosotros ahora, el mundo de la Roma que tomó Palestina en el versículo 16 no tiene nada que ver con el mundo de hoy en día. Sabemos que la ley dominical no se va a parecer en nada al versículo 16 de Daniel 11. Pero esto es importante porque esas dos batallas nos muestran que tiene que haber hitos, que tenemos que estar atentos a otras batallas entre el rey del sur y el rey del norte, de la misma manera que fue peleada en 1989. En 1989 el rey del norte le ganó al rey del sur a través de las esferas de influencia, a través de una opresión económica. Fue una guerra fría. No es que Estados Unidos, Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II bombardearon la Unión Soviética. La hicieron caer a través de información y a través de estrategias financieras. Es como que la destruyeron desde adentro. Esto es muy interesante porque si ese es el primer hito y sabemos que 1989 marca un comienzo de una era distinta para nuestra época, vemos que las guerras en nuestra época, para la realidad, para nosotros, para tener una percepción correcta de la actualidad, y para la profecía, no se pelean como se peleaban antes. Entonces no deberíamos esperar guerras calientes en nuestra época. Pero sí vemos que hay enfrentamientos, por así decirlo, entre comillas, entre el rey del norte y el rey del sur. Pero tenemos que entender a qué se refiere esto. Estos dos hitos son importantes. Eso es todo lo que voy a decir de eso, y si alguien tiene dudas puede estudiar Daniel 11, que es un tema que merece su propio estudio y excede a lo que queríamos ver hoy. Entonces, vamos a repasar esto. Vemos que en 1989 nace un movimiento profético, que la persona que lo empieza es Jeff Pippinger, porque él es el que entiende el mensaje de Daniel 11, 40 al 45. Él publica en 1996 un resumen de las cosas que él había estado publicando previamente. Él trabajaba por una editorial adventista en esa época, de la iglesia, y después él compila eso y en 1996 él publica la revista El Tiempo del Fin, que es como la formalización del mensaje. Después tenemos el 2001, que en el 2001 nosotros vemos que hay dos corrientes de información, y hay siempre dos corrientes de información, y las personas tienen que elegir a quién creerle. Y les voy a mostrar lo siguiente. En 1989 Jeff Pippinger interpreta esto, sin embargo, la iglesia adventista no tenía una interpretación o una postura fija con respecto a los últimos versículos de Daniel 11. Hasta el día de hoy no la tiene. Entonces, vos tenías que decidir dónde poner tu confianza, basado en tu propio estudio, basado en lo que vos podías entender, siguiendo una metodología. Y vemos que Jeff hizo un buen trabajo porque usó las reglas de Miller de interpretación y era lo que se necesitaba en ese momento. Así también en el ministerio de Juan el Bautista. Él empieza un movimiento profético y vos podías elegir si querías ir al desierto a escucharlo a Juan el Bautista o si querías escuchar a los sacerdotes que estaban en contra de Juan el Bautista. Cuando llegamos a 2001 también tenemos dos corrientes de información. Tenemos lo que se llama teorías de conspiración y tenemos la explicación que nos ofrecen la triple aplicación profética y las trompetas de lo que ocurrió, que es que el Islam las derrumbó a las torres y es un método que Dios usa para proteger al pueblo de Dios, para comprarle, entre comillas, más tiempo al pueblo de Dios, atacando los ejércitos de Roma. Vemos que en 1989 Estados Unidos fue los ejércitos del papado. El que quería que caiga la Unión Soviética era Juan Pablo II, y Ronald Reagan lo ayuda financieramente para que esto ocurra.
Entonces, Estados Unidos se convierte en los ejércitos de Roma. Y si nosotros hacemos un estudio de las primeras trompetas, vemos que esos, ¿cómo decir?, desastres ocurrían justamente porque los bárbaros atacaban a Roma y en ese momento los cristianos podían escaparse. Era una época de persecución a los cristianos. Entonces era como un tiempo que Dios le regalaba a su pueblo para que ellos puedan permanecer en libertad y adorándolo. Así también lo interpretamos así. Sin embargo, refiriéndonos al 9/11, al 2001, con respecto a las Torres Gemelas, sabemos que hay un montón de teorías de conspiración, como por ejemplo que fueran derrumbadas por el mismo país, porque lo que quería obtener Estados Unidos era un mejor control de sus propios ciudadanos a través del acto patriota, etc. Pero nosotros podemos elegir creerle a la profecía o creer las teorías de conspiración. ¿Alguien me sigue hasta acá? Quizás están dando mal en internet. Vamos bien. ¿Van bien? Perdón si estoy hablando muy rápido. No, no, está perfecto, está buenísimo, gracias. Bueno, y esto es importante. Bien, Agu, bien. Porque en 1989 lo que ocurrió también es que había teorías de conspiración, de que en realidad no fue así lo que pasó. Y eso es importante porque siempre tenemos buen periodismo y tenemos periodismo que nos quiere vender mentiras. Y es importante aprender a diferenciar esto y es algo que todavía estamos haciendo. Después tenemos los 40 días que pasa Jesús en el desierto, y vemos que él empieza formalmente su ministerio en el 2014, que es como que toma el mando. Vimos la cita esa en la que Elena decía que él fue lo primero que hizo cuando empezó su ministerio, purificar el templo. Y después vemos que tenemos la entrada triunfal, que es un momento en el que todos pensaban que el reino se iba a instaurar en ese momento, y es un momento en el que había mucha unidad entre los discípulos. Esto es la historia interna del movimiento, había unidad entre los discípulos, pero no era una unidad real, porque sabemos que Judas ya tenía pensado entregarlo a Jesús porque las cosas no estaban yendo como él planeaba. Judas no podía renunciar a la idea del reino terrenal, y cuando Jesús decía que él iba a ser crucificado y eso, a Judas le entraban dudas y él no quería ceder su propia ambición y su amor al dinero. En la última cena, cuando Cristo le lava los pies a los discípulos, es cuando Judas se le colma la copa, por así decirlo, y él entiende que realmente sus ambiciones mundanales no iban de la mano de lo que Jesús estaba mostrando, que era lo que él quería instaurar como reino. Y es ahí cuando él va y instaura el plan que él ya tenía hecho para entregar a Cristo a los sacerdotes. Después es crucificado. ¿Y por qué es importante esto? La crucifixión representa la prueba de la fe de los discípulos. Cristo les había dicho numerosas veces que él iba a ser crucificado, que él iba a ser entregado a las autoridades para ser maltratado y muerto, pero es como que ellos no lo querían escuchar o no lo entendían. Como que no lo habían registrado en su mente, fuera a propósito o basado en los prejuicios que ellos tenían, que les impedía ver con claridad. Pero la prueba para los discípulos en la cruz fue una prueba muy fuerte de todas sus esperanzas, a pesar de que ya había sido predicha. Porque ellos todavía no terminaban de entender realmente cómo funcionaba el reino. Entonces, ver a Cristo morir fue el fin de todas sus expectativas, dice Elena. Nosotros sabemos que 2019, como hito, fue predicho en el 2018, con todo lo que iba a pasar. El juicio político a Trump. Trump que se convierte en un dictador, que se ve todos los días que uno prende la televisión más claramente. Entre otras cosas. Y es importante porque muchas personas que sabían que nosotros teníamos una predicción como movimiento, después se burlaban y decían, bueno, pero ¿qué pasó realmente en el 2019? ¿Qué pasó realmente en noviembre? Que ustedes esperaban que algo pase. Y realmente aconteció todo lo que nosotros esperábamos que pase, y sigue aconteciendo. Incluso vemos reflejado en la profecía bíblica el hecho de lo que está pasando ahora con esta pandemia mundial. Y es muy interesante.
Si nosotros pensamos, como lo dijimos en la primera clase y en la segunda clase, que el tiempo de angustia de las últimas 7 plagas, antes de que Cristo venga, ocurren entre un cierre de puerta de gracia y la segunda venida de Cristo, vemos que en el fractal eso ocurre entre el 2019 y Pañum en una escala menor. Es como una escala para probar. Y vemos que el virus, por ejemplo, el coronavirus, ni siquiera iba a hablar de esto, no tenía planeado hablar de esto, pero fue detectado por primera vez en noviembre del año pasado en China. Esto es muy interesante. Tenemos algunos periódicos que muestran esto. Y es súper interesante. Entonces vemos que en la cruz hay 2 grupos de personas. Dentro de los grupos de personas que conocían del mensaje. Aquellos que están quizás choqueados porque no habían entendido, los que no se choquearon porque sí habían entendido, por ejemplo Nicodemo, que fue una minoría, que entendió exactamente lo que significaba la crucifixión y se afirmó su fe, porque él había entendido proféticamente lo que Cristo le había dicho, de que él debía ser levantado. Y tenemos a las personas que se burlan. Entonces es muy importante tratar de identificar en qué grupo estamos nosotros y cuál es nuestra experiencia. Parece que el primer caso de COVID-19 fue el 17 de noviembre. Ahí me muestra Luis en un diario. Entonces, es importante entender esto, porque también si entendemos, quizá por lo que estamos pasando personalmente, hay muchas personas que yo conozco que están teniendo dificultades personales o que están tristes, entendemos que el tiempo de angustia es un tiempo de angustia para las personas. ¿Por qué? Porque no saben si pasaron la prueba, porque tienen miedo que sus pecados no hayan sido perdonados, que es un fractal de lo que nosotros entendemos que va a ser el verdadero tiempo de angustia de Jacob, que va a pasar el pueblo de Dios después de que Cristo salga del santuario. Y es como que ahora estamos teniendo una pruebita de eso. Entonces, lo que estamos esperando para el futuro es ver Pañum, que es el Pentecostés. Es cuando empieza la cosecha del segundo grupo dentro de la iglesia adventista. En el Pentecostés nosotros vemos, en la historia la podemos leer en Hechos de los Apóstoles, en el libro de la Biblia o en el libro de Elena, que se bautizaban miles y miles por día con la predicación de los apóstoles. Pero ¿qué era importante para los apóstoles? Durante la crucifixión y el Pentecostés ellos no estuvieron ociosos, estuvieron estudiando las palabras de Cristo y su propia experiencia pasada, repasándola paso por paso, punto por punto, para entenderla, porque ellos realmente no la habían entendido. Recordemos que en el primer capítulo de Hechos los discípulos le preguntan a Cristo: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este momento? Ya habían pasado 3 años y medio desde que Juan el Bautista había predicado eso, y ellos todavía no entendían que el reino era diferente. Entonces lo que ellos hicieron con Jesús 40 días y después 10 días solos fue repasar las cosas que habían aprendido, tratar de acordarse de las palabras de Jesús, entender las parábolas y entender cómo era el reino y cuál era su propio rol y su propia misión en lo que se venía, que era el Pentecostés. Ellos después vemos que lo hacen muy bien, por ejemplo la predicación de Esteban y la predicación de Pablo, cuando son predicaciones básicamente línea sobre línea. Esteban compara todas las historias de la Biblia y vemos que él hace lo que hacemos nosotros ahora: pone una historia y pone otra y pone otra, y después les dice a las personas que lo estaban escuchando, a su audiencia: esto que vimos en estas otras historias es lo que está pasando acá mismo. Y justamente fue ese tipo de predicación la que hizo que él muera, porque ellos no pudieron tolerar ver la verdad reflejada en parábolas. Una de las razones por las que Dios nos habla en parábolas, además de para enseñarnos de manera gráfica, es porque las parábolas nos bajan la guardia. Un ejemplo que se me ocurre ahora es cuando David peca y el profeta Natán va y lo reprende. No va y lo reprende directamente, le hace una parábola. Le cuenta la parábola de las ovejas. Había una persona que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Y el hombre rico tomó la oveja de ese hombre pobre. Entonces David bajó la guardia, y cuando Natán le dice: ese hombre sos vos, David tuvo la capacidad de ver claramente reflejado su error, de una manera que no hubiera podido quizás si Natán hubiera
sido claro, hubiera hablado en lenguaje sencillo. Dios hace lo mismo con nosotros en las parábolas. Entonces vemos en la Biblia varios llamados de atención, por ejemplo a la Odisea, y vemos que Elena nos hace estas comparaciones. Que estamos igual que el pueblo adventista está igual que el pueblo judío, que caímos en un estado laodicense. Cuando ella describe a los fariseos, usa sinónimos que se comparan con la Odisea, especialmente, por ejemplo, en libros como El discurso maestro de Jesucristo. Lo que ella nos está tratando de decir todo el tiempo es, la historia se está repitiendo y estamos en el mismo lugar que estaba el Sanedrín. Estamos igual que los judíos. No estamos atentos a las señales de los tiempos. Tenemos creencias que trajimos de Babilonia, porque estuvimos cautivos, igual que ellos estuvieron cautivos. Y necesitamos una reforma, una limpieza, un lavado de ojos, colirio, ver correctamente, entender quién es quién. Y de esta manera Cristo nos habla a nosotros, igual que lo hacía cuando estaba en la tierra, nos habla ahora a través de la inspiración en parábolas. Porque Él necesita que nosotros bajemos nuestra guardia y que respondamos al llamado que Él nos está haciendo en este tiempo. Y quizás para algunas personas, si alguno es nuevo, ver fechas tan recientes y un tema tan complejo puede ser choqueante. Pero estas son las parábolas que tenemos para entender nuestra experiencia, la experiencia de las personas que vinieron antes y poder entender. Entonces, al principio dije que las líneas responden a nuestras preguntas, ¿no? Algunas preguntas cotidianas como por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con mi vecino? ¿Voy y le regalo un librito de la iglesia? ¿O cómo tengo que testificar? O algunas preguntas que quizás tienen personas que todavía no hayan estado estudiando las profecías con nosotros y que quizás son nuevas. Por ejemplo, ¿por qué son tan ineficaces las campañas de evangelismo de la Iglesia Adventista? ¿Por qué es que todavía no se predica el mensaje a todo el mundo? ¿Por qué es que nuestro evangelismo como iglesia no llega a todo el mundo? ¿Nos puede explicar, por ejemplo, las líneas por qué Jeff Pippinger ya no está de acuerdo con lo que enseñamos nosotros, siendo que él es el primer mensajero para nuestra generación? Entonces, cuando encontramos explicaciones a estas cosas en las líneas y nosotros vemos que en cierto hito el primer mensajero deja de tener el mando y pasa a ver un segundo mensajero, cuando vemos cuáles eran los problemas que tenían los primeros mensajeros, o por ejemplo Judas que se fue del movimiento, o cuando nos preguntamos, ¿será que es momento ahora de ir a repartir libros a ateos, católicos y protestantes? Podemos encontrar nuestra respuesta en las líneas. No es el momento de evangelizar ahora. La iglesia está sufriendo una reforma, un zarandeo en este momento. Y sería el equivalente a que, por ejemplo, un judío de esa época que no aceptó el mensaje de Cristo vaya a predicarle a un samaritano. No tendría ningún efecto porque el judío estaba lleno de prejuicios, no entendía quién era el samaritano de verdad, tampoco entendía quién era él de verdad, y lo único que iba a hacer era mal representar a Dios. Entonces lo que necesitaba hacer el judío antes de ir a predicarle al samaritano era entender el mensaje de Juan el Bautista, era convertirse en discípulo de Cristo y aprender lo que él le quería enseñar a través de parábolas, y estar con él, unirse a los discípulos, atravesar la historia, el proceso, la crucifixión, el Pentecostés, y después iba a estar lleno del Espíritu y con el entendimiento correcto para abordar al vecino samaritano de la manera correcta, sin cometer errores y no hacerle daño. El problema es que cuando nosotros tratamos de compartir el mensaje con personas que no son de la Iglesia Adventista en este momento, es que les hacemos daño. Y no es lo que nos muestra la línea que tenemos que hacer. La estructura nos dice que en este momento nosotros nos tenemos que enfocar en entender el mensaje nosotros. ¿Qué llamado tenemos y qué errores previos de qué nos tenemos que liberar? Si nosotros entendemos que somos laodicenses y no vemos nada, no deberíamos estar tratando de compartir lo que no entendemos con otras personas. Lo que tenemos que hacer es comprar lo que nos quiere vender el testigo verdadero y fiel, que es el colirio, que es el oro y que son las vestimentas. Entonces ahí uno va a estar listo para hacer el trabajo que tiene que hacer realmente. Entonces esto es muy importante, entender todas estas cosas. Por ejemplo, hasta
dónde me tengo que congregar en cada momento específico, o dónde pagar mis diezmos, cada momento específico. Entonces, las líneas tienen la respuesta para todo y solamente tenemos que estudiarlas. Son tan sencillas de entender que las pueden entender los niños. Tiene niveles de complejidad desde lo más simple hasta lo más complejo. Pueden ser entendidas de manera sencilla por una persona que recién las empieza a estudiar o por un niño. Y tiene suficiente para que ingenieros muy inteligentes estén estudiando las días y días y siguiendo profundizando en la historia increíble. Y eso es por el poder de Dios, que dejó todo esto plasmado en la inspiración con tantas distintas capas para que nosotros podamos sacar el jugo y sabemos que las vamos a seguir estudiando por toda la eternidad. A las parábolas de Cristo, las viejas y la historia misma que es una parábola. No sé si alguien más tiene una pregunta hasta acá, pero se terminó esta clase de repaso. Vamos a seguir el tema la clase que viene, que es el sábado que viene. Pero me gustaría despejar dudas ahora de cualquier duda que pueda haber o cualquier comentario que pueda haber, porque para eso quería unificar para estar seguros de que todos estamos siguiendo hasta el mismo nivel y que no vayan quedando cosas en el tintero. De todas maneras, antes de que alguien pregunte, yo quiero aclarar que yo no sé todo, yo estoy estudiando, soy un estudiante más igual que cualquiera de ustedes, así que si alguna pregunta ustedes que tienen yo no la puedo responder de manera adecuada, después se las puedo responder por privado o la estudio y trato de ofrecer algunas ideas la semana que viene. Agu, hola. Hola. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien. Ok. ¿Tenés dos micrófonos prendidos? No, uno solo. El de los audífonos. No, que por ahora estamos enfocados mucho también en la pandemia y yo quería también agregar el comentario quizás ese, que hay un montón de cosas paralelas sucediendo, ¿no? A mí me gusta siempre estar mirando cuántos terremotos. Bueno, acá hubieron 3 grandes en Idaho, en San Diego, y eso que me enteré, pero después me entré al Instituto de Terremotos de la universidad, y hay 988 que hubieron este año desde, simplemente 988, te digo la fecha, desde el 18 de marzo hasta ahora. Es increíble. O sea, cuentan cuando es de 5.7 en adelante, y también me gusta mirar siempre, a mí me gustan los volcanes, porque siempre miro el National Geographic, y en este momento del Smithsonian, del sitio del Smithsonian, hay 18 volcanes que se incendiaron, justamente el mismo día que salió todo, el 19 de febrero. Increíble. No, sí, para tener otros datos también. En varios otros lugares del mundo también hay volcanes en erupción y todo. Sí, sí, esos 18 son de todo el mundo, no es de acá, o sea, de Indonesia, de Japón. Hay 2 en Indonesia, 1 en Japón, hay en distintas partes de Asia. Bueno, quería agregar eso nomás, como otros datos, pues estamos muy enfocados con la pandemia. Sí, también suma un montón. Es interesante el efecto que está teniendo la pandemia, como vos decís, a nivel político, porque nosotros ya sabíamos de manera profética que Trump iba a ser el último presidente de los Estados Unidos. Vaya casualidad que en el año 2020, cuando tiene que haber reelecciones en Estados Unidos, hay un problema porque las personas están teniendo supresión al voto. El tema de la pandemia hace que sea difícil abrir los lugares de votación. Se le está exigiendo al Estado que se pueda hacer votación por correo o por email, y el Estado no está proveyendo a pesar de la presión de la ciudadanía. Y nosotros vemos de que en realidad es porque Trump ya se convirtió en un dictador y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Entonces es muy interesante porque ya es como que ya nosotros ya lo ¿De sabemos. qué estados escuchaste que no está proveyendo? Porque, por ejemplo, acá en Florida se puede votar online y yo siempre voto online. A mí no me gusta ir a hacer la cola y votar. Así Sí, que yo ya lo hice hace rato. Hay varios estados que estaban pidiendo. Ok. Porque acá no todos los estados tienen igual. Claro, por eso. Ok, gracias. Entonces es interesante eso. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Nosotros siempre hemos entendido que en la línea de Israel antiguo, en la Alfa,
los dos mensajeros eran Moisés y Josué, pero recientemente el hermano Parminder dice que Moisés actúa como primero y segundo mensajero. ¿Tienes conocimiento de eso? Porque no lo he comprendido. Tiene algunas variaciones, depende a dónde queremos llegar. Las líneas omega son un poquito distintas que las líneas alfa, y eso es importante entenderlo. Por ejemplo, esto es algo que ya se había visto, pero se está refinando. Pero, claro, Moisés es como que tiene un periodo más prolongado y Josué es el que los mete en Canaán. Y Jesús llega en el bautismo. Fíjate que el periodo en el que está realmente solo Juan el Bautista es mucho más breve. Y Jesús representa al segundo ángel, ¿no? Elena nos dice que las personas que no aceptaron a Juan el Bautista no pudieron aceptar el mensaje de Cristo tampoco. Entonces, eso es lo único que tengo para comentar, pero hay una pequeña variación entre las líneas alfa y las líneas omega. Gracias. ¿Puedo agregar algo? Sí. Nosotros tenemos ese versículo donde Pablo dice que el pueblo judío fue bautizado en el Mar Rojo. O sea, después del bautismo, después de cruzar el Mar Rojo, el líder siguió siendo Moisés. Así que se ve ahí que pudo haber sido también, digamos, ocupar como la posición del segundo también, de otras líneas. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Gracias, Agu, por tu aporte. Y cariños a todos, feliz sábado. Que no salude a la gente, perdón. No sé si alguien o alguna corrección de algo que haya dicho mal o algo que no quedó claro quizás, porque sé que hablé bastante rápido, quizás por los nervios de presentar, pero quizás alguna parte que saltó o no se entendió bien. Me gustaría aclarar cualquier dudita de esas. Me gustaría tener ese template que estás mostrando, porque una vez que yo salgo del meeting después no lo puedo bajar en la computadora, o sea, ya no puedo verlo más. Yo te mando por privado los PowerPoints de las 3 presentaciones, más tarde. Gracias, para así poder estudiar y digerir más, como vos decís, toda información que algunas es nueva para mí, entonces la verdad que para tener preguntas y dudas tendría que estudiar con más profundidad. Gracias. Okay. De nada. Sí, yo también te agradecería, Sofía, si me pudieras mandar los otros 2 anteriores y si fuera posible los charts estos, los esquemas estos, para que los pueda estudiar con tiempo, detenidamente, porque ahora lo tengo en el celular, está chiquititito, y digo, más o menos sí, lo vi, pero para poder verlo con más detenimiento. Ok, Graciela, gracias. ¿Te escribo por WhatsApp después? ¿O me escribís vos por WhatsApp? Sí, como quieras, pero digo, era simplemente eso. Gracias. Ok, muchas gracias. A ti. Ahí tenemos a Esteban, que tan eficientemente ya compartió los links de los videos anteriores, pero creo que una vez que salimos de la reunión eso no queda grabado. Así que Esteban, te pediría que trates de mandarlos a los grupos de chats o a los que están pidiendo. Gracias. ¿Adrián o Facundo? ¿Facu? Y Agus, quizás a mí me gustaría saber un poco más, o que me puedas saber dónde buscar información sobre qué pasó bien en el 2014 para que yo pueda saber explicarlo el día de mañana. Ok, es muy interesante. Por el 2014, si vemos el fractal, representa lo que es la ley dominical para nosotros, que es el año 34 para el pueblo de Israel. Entonces vemos que en el 2014, en la ley dominical, hay como un cambio de dispensación grande. Lo que ocurre es que podemos comparar
el 2014 fue un año en el que nosotros entendemos proféticamente que hay un cambio de liderazgo, porque si hacemos una línea comparando a lo externo, que es la historia de Trump, y lo interno, que es la historia del movimiento, vemos que Trump decide empezar su campaña política en ese año. Es como que ya, si lo vemos de una manera profética, él ya iba a ser presidente en ese año, a pesar de que todavía no era manifiesto su liderazgo. Asimismo, nosotros vemos que internamente ocurrió lo mismo en el 2014. Que hay una persona que empieza a ser cada vez más prominente en el movimiento y que después entendemos proféticamente que es la persona que es el segundo ángel, ¿no? Que es la persona que tomó el papel que estaba jugando Jeff Pippinger. Y que viene justamente hablando en parábolas y reparando errores de la primera gran mitad de los años que estuvimos formando como movimiento. Y digo que estuvimos, yo no estuve, yo empecé a estudiar las profecías recién en el 2018, pero me sumo al grupo en general. De la primera dispensación sería. No de la primera dispensación, porque nosotros vemos que las dispensaciones son las dispensaciones de el modelo de la agricultura. Entonces vemos que antes del 2014 tenemos 2 dispensaciones para nuestro fractal. Y en realidad el 2014 en la línea de los 144.000 ni siquiera aparece como hito. Estamos estudiando una visión micro, ahora estamos con la lupita. Estamos siguiendo el modelo de agricultura buscando, pero en un fractal. Entonces vemos que en realidad son 2 dispensaciones, no una. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? ¿Les gustaría que despidamos el sábado? ¿O les gustaría que cortemos el estudio? Ya están cansados. No, sugiero orar para subir la grabación más corta y después quedarnos y cantar Mansión sobre un Monchi. Gracias, Adrián, eso era exactamente lo que ya teníamos planeado hacer. Marcos tiene una duda y está escrito en el chat. Ok. A ver. Mi duda es con respecto a la obra evangelizadora. Bueno, entonces, hablando de la obra evangelizadora, Marcos, nosotros vemos que vamos a volver las diapositivas para responder tu duda. A ver. No puedo volver las diapos. A ver. Voy a tener que salir. Salgo y vuelvo. Ahí te muestro, Marcos, qué es lo que estuvimos viendo. Entonces vemos que las similitudes entre la historia Omega y la historia Omega del Israel antiguo y de la de Israel moderno. Vemos que en el 34 ellos empiezan la conquista del mundo, pero antes hay un proceso de purificación de la iglesia que está escrito en los primeros 4 evangelios. Después en Hechos vemos que ellos van al mundo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que hay 2 etapas, que el pueblo de Israel tenía una misión que no la entendían muy bien, tenían que dar un mensaje que no lo entendían muy bien y tampoco lo estaban haciendo, porque tenían muchos prejuicios con respecto a los paganos, pensaban que eran impuros y otras cosas. Nosotros entendemos que eso lo podemos alinear con la historia de la ley dominical. Entonces entendemos que en la ley dominical, y hay varias citas de Elena que lo comprueban, las puedo buscar y mandártelas por privado, que ella dice que cuando unas personas caen de las filas, otras personas llenan su lugar. Entonces vemos que hay, en un punto, personas que caen y personas que vienen a rellenar esas filas. Estas son citas referentes al zarandeo y siempre las interpretamos como que personas van a unirse a la Iglesia Adventista como institución. Sin embargo, lo que yo sugiero es que no es así. Vemos que el movimiento profético va a llevar el mensaje del tercer ángel al mundo a partir de la ley dominical. Ese movimiento es nacido de la Iglesia, personas adventistas o judías, lo decimos, ¿no?, con el símbolo, que van a llevar el mensaje de la última generación al mundo entero, que es un mensaje que todavía se está refinando, un mensaje que todavía nosotros estamos entendiendo en parábolas. Entonces, nosotros ahora no tenemos que seguir la orden de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen, pero no vayan
por camino de samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros entendemos que estamos en ese tiempo, en nuestra línea, comparándolo con la historia de ellos. Que no es momento ahora para ir a predicarle a mi vecina protestante, o a mi vecina católica, o a mi vecina atea. Es mi momento de a mis vecinos adventistas tratar de que juntos podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo y prepararnos juntos para el trabajo que tenemos que hacer en el futuro, cuando llegue el momento. Ahora no es momento de hacer obra evangelizadora. Esto es algo que el movimiento entendió como conjunto en el año 2018. No, 2008. Así que fue hace bastante tiempo ya, y de hecho cuando fue comprendido la línea de Cristo proféticamente y las etapas de primero la iglesia y después el mundo, ocasionó un gran desacuerdo y un zarandeo dentro del mismo movimiento porque había personas que les costaba aceptarlo. Pero las líneas son muy sencillas de entender y nosotros vemos que este es el momento en el que nosotros estamos siendo refinados, tratando de entender lo que Jesús nos quiere decir y entender la naturaleza del reino que se está por establecer, y que una vez que lo tengamos claro, recién podemos invitar a gente a que se una a un grupo de personas que va a tener una visión aclarada de las cosas y de su propia identidad. Nosotros hemos perdido nuestra identidad profética. No sé si te responde parcialmente, completamente. Volviendo a lo que yo había dicho de la Odisea, que lo había dicho hace un ratito ya, pero capaz lo recalco. Es como que Dios nos dice, ustedes están en estado de la odicencia y lo que necesitan es comprar oro, colirio, vestiduras. Y si nosotros queremos compartir un mensaje con otras personas, es como que nosotros le estamos diciendo a Jesús, yo veo bien, yo sé de lo que estoy hablando. Yo soy rico y puedo compartir. Y Jesús me dice, no, la verdad que no, sos miserable y tenés que aprender a ver bien, tenés que comprar oro, tenés que comprar ropa. Yo te voy a dar ropa y después vas a tener, pero ahora necesitas comprar. Entonces, si yo quiero ir a compartir un mensaje, es porque mi pensamiento intrínseco es que yo tengo un mensaje. Cuando en realidad yo soy la que primero tiene que recibir un mensaje que me cambie a mí, me haga entender el tiempo en el que vivimos y me haga salir de ese estado de la adolescencia para que yo pueda cumplir mi función adecuadamente. ¿Te respondimos? Yo quisiera hacer un comentario. ¿No te han dado el micrófono? Bueno. Cindy. Sí, completar un poquito lo que estás diciendo, que concuerdo con todo lo que has dicho. Y es que en el Pentecostés hay una cita de la hermana White que dice que ahí fue cuando los discípulos se le quitaron todas las teorías de conspiración y fue cuando entendieron las parábolas. Yo creo que es lo mismo que estamos teniendo nosotros antes de llegar a Panium. Cuando ya se nos quiten todas las teorías de conspiración y ya entendamos bien toda la naturaleza de las parábolas y todas las estructuras y eso, es que podemos llegar a donde los levitas, a donde los adventistas, o sea, es como la segunda parte del pueblo de Dios, de esta división de la iglesia. Totalmente. Bueno, ¿alguien más que tenga preguntas o que quiera ofrecer algún resumen? Bueno, si no es así, vamos a cortar con la grabación. Primero vamos a pedirle a alguien que haga la última oración. Le podemos pedir, a ver, a Matías Boico. Mati, ¿quisieras orar? No tiene micrófono. Entonces le vamos a pedir al hermano Marco Barrios. Hermano Marco. Bueno, entonces le vamos a pedir a Basilio Boico.
Desbloquear el micrófono porque capaz no sabe desbloquearlo. Ahí está. Basilio, No puedo. ¿no puedes hacer la oración? No. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, puedo. Querido Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque en esta hora pudimos dedicar este tiempo a estudiar tu palabra. Pedimos que tú puedas acompañarnos y bendecirnos durante esta nueva semana con tu bendición y que podamos estar atentos a la luz de tu palabra en todo momento. Danos el colirio que necesitamos, danos también la luz que necesitamos tener para poder vivir en armonía con tu voluntad. Gracias por este sábado, por las bendiciones que disfrutamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora cortamos la grabación.